Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Jimeno, yo soy el profesor asociado del Departamento de Ingeniería de Sistemas y coordinador académico de la maestría y doctorado en Ingeniería de Sistemas de Computación de la Universidad del Norte. Me complace darles la bienvenida al Research Day de Ingenierías en la sesión de la tarde. Hoy todo el día han sido presentaciones del departamento de la maestría y del doctorado en Ingeniería de Sistemas. Esto es un evento diseñado para compartir con ustedes nuestros posgrados investigativos que tienen las inscripciones abiertas y las investigaciones que nuestros estudiantes están realizando. Este es nuestro quinto y último día del evento, en donde presentaremos las investigaciones de nuestros estudiantes de la maestría y doctorado en Ingeniería de Sistemas de Computación. Si desean conocer toda la programación que tuvimos durante este evento, pueden consultar la página web que dejaremos en el chat y también la información de contacto que va a estar aquí presente en el video. No olviden también seguirnos en redes sociales y escribirnos pues al correo electrónico que está pendiente aquí. Entonces, para dar inicio a esta última jornada, me permito entonces invitar al ingeniero Gabriel González. Él es estudiante de la maestría de Ingeniería de Sistemas. Hoy nos acompañará haciendo una presentación de su tema de investigación. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es... Soy egresado de la Universidad del Norte del programa de Ingeniería Electrónica y soy estudiante de la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación con énfasis en Ingeniería de Software. Hoy vamos a hablar sobre conceptos clave en un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles en la nube. El título completo del trabajo de grado es Framework para el desarrollo de aplicaciones móviles en la nube usando la arquitectura de microservicios. En este caso, solamente nos vamos a referir a la computación en la nube. Entonces, primero vamos a discutir qué es la computación en la nube, luego vamos a discutir los principios que la sustentan, luego haremos un análisis taxonómico de la computación en la nube y finalmente un espacio para preguntas. Entonces, primero, ¿qué es la computación en la nube? Para responder esto, tenemos esta caricatura que la idea es que si la explico pierde la gracia, con lo cual ustedes al final de esta presentación la van a entender si no la entienden. Entonces, respecto a la computación en la nube, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos la define como se ve en pantalla. Esta definición se puede resumir en que la computación en la nube se refiere a proveer infraestructura, o sea, hardware, plataformas y aplicaciones como servicios a través del Internet de manera transparente al usuario, de tal forma que éste no tenga interacción directa con los recursos de computación que está consumiendo. En términos de la economía de la computación en la nube, tenemos en cuenta que mientras que en el modelo de computación tradicional el usuario, sea persona u organización que consume los recursos, debe poseerlos, en la computación en la nube, el proveedor del servicio es quien posee los recursos y es su responsabilidad brindárselos a los clientes a través del Internet. Note específicamente que el modelo tradicional requiere incurrir en gastos capitales riesgosos. Esto es comprar los servidores y toda la infraestructura necesaria para la operación antes de que la operación empiece. Con la computación en la nube, los gastos se llevan a cabo cuando se necesiten, en el sentido de que se paga mensualmente o por uso de los recursos y esto se convierte en gastos operacionales.
Las principales ventajas de la computación en la nube las podemos ver en pantalla. Aquí podemos puntificar en que la infraestructura compartida reduce los costos y esto es la principal propuesta de valor de la nube. Compartir recursos de tal manera que cada quien utilice solo lo que necesita y el resto pueda ser utilizado por los demás. Como potenciales riesgos de la computación en la nube, tenemos los presentes en pantalla y se relacionan sobre todo con que el usuario de la nube pierde el conocimiento y el control directo sobre el hardware subyacente, que es el que está encargado el proveedor de la nube. Además, diferentes máquinas virtuales compartiendo el mismo hardware pueden afectar el rendimiento entre sí. Además, como hay una visibilidad reducida en términos del hardware subyacente, puede resultar difícil diagnosticar problemas relacionados con el rendimiento. Además, existe un fenómeno llamado bloqueo de vendedor en el que cuando un usuario tiene toda la información en un proveedor específico, cuando quiere cambiar de proveedor, existe la posibilidad de que el formato en el que está la información del proveedor inicial no corresponda con el formato del proveedor final, con lo cual se necesita un trabajo adicional para poder llevar a cabo esta transferencia. En términos de tecnologías precursoras a la computación en la nube, tenemos inicialmente el modelo cliente-servidor, que es en el que se basan prácticamente todas las comunicaciones, y consiste sencillamente en que tenemos del lado del usuario un cliente y del lado del proveedor un servidor. Entonces el cliente envía solicitudes al servidor y el servidor responde con la respuesta a la solicitud que hizo el cliente. Luego tenemos en cuenta la tecnología mainframe que comenzó en los años 1950 y en los años 1970 IBM perfeccionó. Y lo que la computación en la nube hereda principalmente de esta tecnología es la compartición de los recursos. Recordemos que en un entorno mainframe se tiene un gran ordenador en una oficina y los diferentes usuarios acceden al mismo computador. Ahora bien, otras tecnologías precursoras a la computación en la nube son la computación en paralelo, la computación distribuida, en cúmulo y en malla. Existe bastante superposición entre estos términos, sobre todo entre computación distribuida, en cúmulo y en malla, y esta superposición se puede resumir en que todos estos tipos de computación involucran varios sistemas que se comunican entre sí a través de mensajes para alcanzar un objetivo común. Entonces, por ejemplo, en la computación en paralelo se tiene un procesador con varios núcleos y cada núcleo se encarga de específicas tareas para procesar más rápido. En la computación distribuida, de la que hablaremos más adelante, se tienen varios sistemas completos de computación que se comunican entre sí. Lo mismo sucede en la computación en cúmulo y en malla. La computación utilitaria se refiere a que la computación es cobrada por utilidad, o sea, por lo que se consuma. Y finalmente, la computación verde lo que busca es optimizar el uso de los recursos para cuidar el planeta. Ahora bien, aquí en esta diapositiva podemos observar los principales vendedores de nube. A la cabeza siempre están Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, pero también podemos ver que en los jugadores de nicho tenemos la nube de Alibaba, que es la principal usada en China, tenemos la nube de Oracle, la de IBM y una que está surgiendo que es la de Tencent. Para seguir con los principales vendedores de la nube, tenemos en cuenta que Amazon Web Services tiene la tercera parte de un mercado de más de 100 billones de dólares. Luego lo sigue Azure y Google Cloud, como mencioné anteriormente, y luego los siguientes, como pudimos ver en la gráfica anterior. En esta gráfica podemos ver el crecimiento de la cuota de mercado de los diferentes proveedores de la nube clasificados por sus servicios. Los tipos de servicios los vamos a discutir más adelante, pero es llamativo ver que Amazon, Microsoft y Google han tenido crecimientos de más del 40%.
Entonces, después de esto queda la pregunta, ¿por qué se necesita la computación en la nube? ¿Qué hace que nosotros como ingenieros la prefiramos antes de la computación tradicional? Entonces se identifican los factores que están en pantalla. Respecto al factor económico, la computación en la nube reduce el costo total de hardware y de software en tanto que se comparten los recursos. En términos de actualización automática, en la nube el proveedor es el encargado de actualizar los dispositivos y el cliente se queda desentendido de esta tarea. Además, la nube permite sincronizar varias tecnologías, también es altamente escalable en el sentido de que cuando se necesiten más recursos de los que se tienen, se puede aumentar los recursos y al mismo tiempo cuando sobren los recursos se puede disminuir para ahorrar costos. También es una tecnología orientada al servicio y esto es algo de lo que hablaremos en el futuro. La computación en la nube se puede considerar como un modelo de comunicaciones altamente avanzado y sofisticado. Además, el acceso remoto permite a los usuarios trabajar de manera colaborativa, incluso si no están en la misma ubicación, cosa que en esta situación del COVID y la cuarentena es bastante relevante. Finalmente, la nube es robusta, ofrece un mejor tiempo de respuesta y da pie a tecnologías futuras que se basen en ella. Como arquitectura de la nube tenemos este diagrama sencillo en el que podemos ver que la nube se representa literalmente como una nube en la que hay diferentes servicios. Están servicios de infraestructura, plataforma y aplicación. Y a la nube se conectan diferentes dispositivos clientes o terminales, que son los teléfonos, los tablets, los computadores y los servidores. Más adelante hablaremos de los diferentes tipos de servicios provistos por la nube. Ahora bien, para que la computación en la nube funcione, hay unas necesidades específicas. Entonces, se necesita una baja latencia de red, se necesita memoria suficiente para migrar recursos y aprovisionarlos, se necesitan estándares y soluciones de código abierto y finalmente se necesitan soluciones que permiten sincronizar los datos que están en línea y los datos que están locales, de tal manera que si la persona trabaja en un entorno que en el momento no tiene internet, una vez se conecte, todo esté sincronizado. Ahora bien, la segunda sección de esta presentación se refiere a los principios de la computación en la nube. Para cada tecnología nueva existe un principio fundamental. Solamente basada en este principio la tecnología evoluciona, se construye y madura. El principio describe el funcionamiento general y las propiedades de la tecnología. Usando el principio de una tecnología se diseñan y se usan sus aplicaciones. Entonces identificamos 5 principios de la computación en la nube. Primero, el Internet, en tanto que la computación en la nube puede ser definida como una tecnología de redes avanzada y sofisticada y funciona usando los conceptos básicos de redes de computadores, servicios web e Internet. La tecnología de virtualización puede ser definida como la duplicación o replicación de un recurso desde la nube remota hasta el usuario final. Los recursos en virtualización pueden ser hardware, memoria, almacenamiento, sistema operativo, aplicaciones y red. La virtualización, como mencioné anteriormente, empezó en los años 1970 con las máquinas virtuales y el concepto clave es que se replica un recurso que se migra desde la nube remota hasta el usuario que lo ve a pesar de que sea hardware como software. Y este proceso de replicación de un recurso y migración se conoce como la instanciación de un recurso. Entre las principales ventajas de la virtualización tenemos primero la consolidación del servidor y de la aplicación. Y esto es, bajo el concepto de la virtualización, se pueden correr múltiples aplicaciones en un mismo servidor, resultando en un uso más eficiente de los recursos. En términos de configurabilidad, la virtualización permite configurabilidad dinámica y empaquetado de recursos para un mayor grupo de aplicaciones que lo que se puede lograr a nivel de hardware. Existe una disponibilidad de aplicación aumentada
en tanto que la migración virtual permite recuperación rápida de fallos ante las fallas no planeadas sin interrupción en el servicio. Ahora bien, existen diferentes tipos de virtualización. Podemos ver que está de hardware, de aplicación, de escritorio, de servidor, de almacenamiento, de memoria, entrada y salida y de red. El tipo de virtualización más importante y más común en la computación en la nube es la virtualización de hardware, que es un tipo de virtualización en el que múltiples aplicaciones o sistemas operativos corren en un solo hardware subyacente. Se presenta al usuario como si las múltiples aplicaciones estuvieran corriendo en diferentes memorias. Sin embargo, es la misma memoria. Un ejemplo de esto es el software VirtualBox, que permite instalar máquinas virtuales en huéspedes en una máquina virtual hosteadora. Ahora bien, otro de los principios de la computación en la nube es la tecnología distribuida que mencionamos anteriormente. Este es un diagrama sencillo de computación distribuida en el que podemos ver que tenemos diferentes estaciones de trabajo agrupadas en redes locales, y las redes locales se conectan entre sí a través de redes de alto alcance. En ese sentido, la tecnología distribuida lo que busca es utilizar el poder de todos los computadores conectados para lograr una tarea. Aquí tenemos las principales ventajas de la tecnología distribuida. Entre esas ventajas podemos destacar un mayor rendimiento de red a costo reducido, una mayor disposición de recursos en tanto que al ponerlos en la red quedan disponibles para todos los usuarios. Existe una mayor escalabilidad de la cual ya hablé anteriormente, y finalmente existe una independencia en el sentido de que los computadores que constituyen una red distribuida no tienen que ser uniformes. Pueden ser computadores distintos, cada uno con su tarea específica. Ahora bien, el cuarto principio de la computación en la nube es la tecnología de cliente ligero. A esta me refiero en que el cliente ligero es un dispositivo que no tiene disco duro ni estado. Es solamente una interfaz de front-end, que es lo que ve el cliente, para enviar mensajes al back-end, que sería el servidor, que es el que resuelve las tareas de computación y devuelve al cliente los resultados. Entonces se relocalizan las tareas de cómputo y de comunicaciones. La imagen que tenemos ahí es un cliente ligero, así se ven. Podrán notar que no es una CPU grande. Y aquí tenemos las principales ventajas del cliente ligero. Entre ellas podemos destacar reducción de costos, robustez, un mejor entorno de software, el usuario cede el control del servidor al proveedor, y finalmente se presenta una facilidad de uso en tanto que el cliente ligero es, como se dice coloquialmente, plug and play. La computación en la nube finalmente tiene como principio unos ciertos requisitos de seguridad de acuerdo con el CSIAC. Se deben tener en cuenta los siguientes factores: fiabilidad, en el sentido de que el sistema responda cuando se necesite; confianza, en el sentido de que el sistema haga lo que tenga que hacer independientemente de la circunstancia; y resiliencia, en el sentido de que el sistema debe ser capaz de soportar fallos y ataques. Aquí tenemos una caricatura respecto a la seguridad en la nube. Y finalmente, para el desarrollo de aplicaciones en la nube se tienen en cuenta las siguientes consideraciones y buenas prácticas. Primero, en términos de opciones de lenguaje, se inicia por considerar ventajas y desventajas de los lenguajes disponibles, prefiriendo los que son fuertemente tipados y traen medidas de seguridad incorporadas. Además, se recomienda manejar estándares de programación segura,
Además, se separan los datos sensibles de los que no lo son. Se valida la entrada para evitar ataques posibles. Y además, los servidores, independientemente de que sean locales o en la nube, deben contar con una seguridad física. Ahora bien, la tercera sección de esta presentación es un análisis taxonómico de la computación en la nube. Respecto a los modelos de despliegue, o también llamados tipos de nube, encontramos 4 principales, que son la nube privada, la nube pública, la nube híbrida y la nube comunitaria. En la nube privada, los servicios de la nube son siempre operados por la misma organización a la que pertenece el consumidor. La motivación para desarrollar nubes privadas es la seguridad y la privacidad. La nube privada dentro de una organización tiene una frontera bien definida que generalmente es el firewall de la empresa. Ahora bien, en contraposición a eso, la nube pública es aquella a la que se puede acceder desde cualquier parte. Ejemplos de nubes públicas son la nube de Amazon, la nube de Google, a la que cualquiera tiene acceso. Ahora bien, la nube híbrida es aquella que está compuesta por una nube privada y una nube pública. La ventaja de esto es que permite tener los beneficios de la privada en términos de seguridad y privacidad para datos sensibles y al mismo tiempo tiene la escalabilidad de la pública en caso de excesiva demanda. En el caso en el que la nube privada no sea suficiente para cumplir las tareas de los usuarios, las tareas se transmiten a la nube pública. Y finalmente, la nube comunitaria hace referencia a aquella nube privada que no pertenece solo a una organización, sino a un grupo de organizaciones, por lo general con un mismo fin, que se denominan una comunidad. Aquí en la tabla podemos comparar las diferentes funciones respecto a la nube privada y a la nube pública. Entonces, en términos de accesibilidad, la nube privada solamente opera dentro de la frontera definida por el firewall. En cambio, la nube pública puede ser accedida desde cualquier lugar. Ambas presentan facilidad para el escalamiento. La nube privada presenta un mejor aseguramiento de los datos. Los recursos son igualmente fáciles de compartir y de migrar. Es comparativamente más fácil administrar una nube privada que una nube pública, teniendo en cuenta que la nube pública es de un proveedor externo. En términos de agilidad de negocio, la nube privada tiende a ser más ágil que la nube pública. En términos de gastos, depende de la organización y de su uso, pero recordemos que para establecer una nube privada se tiene que hacer una inversión capital y luego incurrir en gastos operacionales. Con la nube pública no se necesita incurrir en gastos capitales que probablemente puedan convertirse obsoletos. Finalmente, resulta más sencillo hacer una copia de seguridad de los datos dentro de una nube privada que dentro de una nube pública, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, por así decirlo, de los datos. Ahora bien, en términos de modelos de entrega o servicios ofrecidos por la nube, tenemos 4 categorías, que son infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio y todo como servicio, que es una generalización de los diferentes servicios de la nube. Entonces, la infraestructura como servicio permite alojar instancias virtuales de servidores sin tener acceso directo al hardware. Los clientes tienen privilegios administrativos sobre el hardware que están alquilando y también pueden definir su propio nivel de seguridad. En términos de plataforma como servicio, se le ofrece a los desarrolladores un entorno de desarrollo completo para que puedan diseñar, desarrollar, probar y desplegar sus aplicaciones sin tener que configurar todo eso en su máquina local. Esto permite que independientemente de la máquina se pueda acceder al entorno de desarrollo. Luego tenemos el software como servicio,
que son muchas de las aplicaciones que usamos a diario y no nos damos cuenta. Por ejemplo, Google Drive es un software de almacenamiento de datos que lo utilizamos como servicio. Entonces, en los beneficios de la infraestructura como servicio, tenemos en cuenta que se consolida una red a nivel de empresa, el servidor está basado en la nube, con lo cual la responsabilidad del servidor recae sobre el proveedor, se consolida un centro de datos virtual, hay una alta escalabilidad en tanto que las instancias de la infraestructura se pueden replicar y desaprovisionar fácilmente, no se necesita una inversión de hardware inicial, se lleva a cabo un modelo de pago por uso, esto es computación utilitaria, se pagan las horas de computación que se consumieron. Además, existe una independencia de ubicación como en todos los modelos de la nube y un mejor manejo de fallos. En términos de plataforma como servicio, tenemos como ventaja que el modelo de plataforma como servicio provee al usuario de un entorno de trabajo completo por renta sobre una infraestructura virtual con la que no tiene relación. Las compañías de tecnologías de la información pueden enfocarse en construir, testear y mantener aplicaciones en vez de comprar hardware caro para servidores y almacenamiento. La plataforma como servicio mantiene las características de flexibilidad, de adaptabilidad y de seguridad que ya hemos mencionado y que posee la infraestructura como servicio. Comparando los dos modelos, tenemos en cuenta que mientras que la infraestructura como servicio tiene múltiples usuarios, la plataforma como servicio tiene múltiples aplicaciones. La escalabilidad en infraestructura como servicio se basa en la demanda de los servidores. En cambio, en plataforma como servicio, las aplicaciones escalan linealmente con el paso del tiempo. En términos de agilidad y adaptabilidad, tenemos que las máquinas virtuales se asignan en infraestructura como servicio. En cambio, en plataforma como servicio se balancea la carga y se maneja la carga de trabajo. Por cuestiones de tiempo, seguiré con la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos un buen número de implementaciones de software como servicio. Entonces están las plataformas de descarga de software como, por ejemplo, Mega. Están los procesadores de texto online como Google Docs. Están las bases de datos y las herramientas de presentación. Están los software de procesamiento virtual, herramientas de desarrollo de aplicaciones, de testeo de bugs, software de desarrollo web y alojamiento, como pueden ser Bluehost, también software de desarrollo web y alojamiento, como pueden ser Bluehost, Squarespace, Wix, compiladores de programación, software de almacenamiento de datos, como ya mencioné que era Google Drive y Dropbox, herramientas sencillas como calendarios, el Google Calendar, hay calculadoras online, videojuegos como League of Legends, por ejemplo, y servicios de impresión. Aquí tenemos una caricatura que muestra cómo no somos conscientes del cuánto ha penetrado la nube en nuestra cotidianidad. Finalmente, aquí tenemos una comparación de cuáles son las responsabilidades que tiene que manejar el cliente y que tiene que manejar el proveedor de la nube. Entonces, si nos damos cuenta, cuando se tiene un data center local, el cliente está encargado de prácticamente todo. Cuando se tiene infraestructura como servicio, el cliente solamente se debe encargar de las capas superiores al sistema operativo. Cuando se presenta plataforma como servicio, el cliente, en este caso el desarrollador, se enfoca solamente en aplicaciones y datos. Y finalmente, en software como servicio, se presenta el software listo para el uso al cliente a través de un explorador web. Aquí tenemos diferentes implementaciones de todo como servicio, entre las cuales me gustaría destacar Humanos como servicio
que lo que busca es, a través del crowdfunding, resolver tareas complejas que los computadores no sean capaces aún de resolver. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, quedo atento. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Muy interesante. Hay una pregunta del público. Me dicen, para que nos puedas responder muy cortico, dice, muy interesante el cliente ligero. Hace parte de un clúster de varios clientes ligeros. Pregunta Bueno, Andrés Claus. ok. El cliente ligero, la idea es que se tenga un solo servidor, digamos, pesado o grueso, y se tengan varios clientes ligeros que hacen parte de una red, pero no se puede llamar clustering porque el cliente ligero como tal no lleva a cabo ninguna tarea de procesamiento. En ese caso es sencillamente una red distribuida, pero no se puede hablar de clúster en tanto que los terminales no llevan a cabo ningún procesamiento. Todo el procesamiento se lleva a cabo en el backend. Okay. Gracias por la pregunta. Bueno, listo, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Gabriel. Tú eres estudiante de tercer semestre o segundo. Segundo semestre de la maestría en Ingeniería de Sistemas. Y entonces, muchas gracias a todos por la presentación, nuevamente. Muchas gracias por el espacio. Bueno, entonces, están las inscripciones abiertas, les recordamos que estamos durante la feria de posgrados y las inscripciones están abiertas para el otro semestre, el próximo semestre, el primer semestre de 2021. Si tienen dudas de pronto de qué programa, pues pueden contactarme o contactar a Natalia, que es la coordinadora administrativa, para cualquier duda. Listo, entonces ahora vamos a pasar invitamos a nuestro segundo estudiante de la tarde, el estudiante Yair Rivera Julio. Él es estudiante ya de cuarto año del doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Entonces, le damos la bienvenida a Yair. Gracias. Bienvenido y adelante. Gracias. Bueno, Yair Enrique Rivera Julio, cuarto año de doctorado en Ciencia de la Computación, Ingeniería de Sistemas, maestría en Telemática y Telecomunicaciones. Básicamente, mi tema habla sobre network coding, la forma de tomar paquetes de información en la red y mapearlos a un sistema de campos matemáticos o vectores lineales. ¿Cierto? Básicamente esta investigación está fundamentada, mis tutores son Ismael Gutiérrez García, matemático, José Márquez, magíster en Ciencia de la Computación y doctorado en Ciencia de la Computación, y mi coautor Ramón Agüero de la Universidad de Cantabria. Empezamos a hablar sobre la transferencia de datos, qué es el network coding, ¿cierto? Cómo se da este esquema de codificación, cuál es la ventaja que me ofrece mapear los sistemas de paquetes a estructuras algebraicas lineales y cómo puedo aprovechar esa ventaja para disminuir el retardo en la red y aumentar el throughput del sistema. Pero básicamente, ¿qué es network coding? Mi tema central, network coding, realmente estoy trabajando en una sublínea de esta temática que es fulcrum coding. Es una sublínea porque trabajamos códigos lineales. Básicamente lo que se hace es que network coding es una parte, la teoría de códigos lineales aplicado a la codificación de datos. Estamos aplicando teoría de código, la parte matemática, a la transferencia de datos digitales, pero ¿cómo aprovechamos de que mapeamos esos paquetes a una estructura lineal a través de códigos lineales, ¿cierto? Entonces, básicamente, mi investigación gira en torno a tres autores principales, ¿cierto? El que inició la teoría en el 2003 de cómo es ese mapeo de información en la red y cómo se crea esa estructura de campos vectoriales
en el inicio de la transmisión, cómo se codifica esa información. Cotter y Medal Muriel han hecho adelantos, ¿cierto? Han trabajado sobre algunos papers y unos drafts que trabajan todo lo que es la extensión de los códigos y la transferencia de los datos digitales. Otro autor que sigo bastante es Fixex, que trabaja todo lo que es network coding aplicado a las tecnologías de 5G, tecnologías móviles. O sea, realmente los sistemas de network coding o este mapeo de información a campos vectoriales se trabaja en cualquier tipo de red de transferencia de una red de datos. ¿Por qué? Porque realmente es una operación que se lleva, esta codificación, a diferencia de las codificaciones tradicionales, lo llevamos en capas superiores del modelo de comunicación. Todos sabemos que la etapa de codificación se va a nivel inferior del modelo de transmisión, pero en este punto, network coding se caracteriza porque puede hacer esa combinación de lineales de paquete en cualquier nivel del modelo de comunicación. Exactamente la parte de RLNC, lo que son códigos lineales aleatorios, que es una sublínea de network coding, se trabaja entre capa 3 y capa 4 a través de un proceso por layer. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la teoría? Todos sabemos que la transferencia de datos genera la información, se envía en la red y finalmente se verifica si esos datos llegaron bien y se hace el empalme de la información. Si por X o Y motivo falta un paquete, depende del protocolo que esté trabajando en la red de internet, ya sea TCP o UDP, hay un requerimiento del sistema, ¿cierto? Pero ese requerimiento puede incluir un retardo en la red, porque si es TCP, lo que generalmente siempre pide una retransmisión. En cambio, UDP tiene que esperar que llegue ese paquete o por cuestión de tiempo tiene que reenviárselo al emisor y el receptor esperar a que llegue y ensamblar ese paquete. Con estas nuevas teorías o estos nuevos esquemas de codificación y que se llevan a cabo en la capa superior del modelo OSI, se hacen combinaciones lineales de paquetes. Los códigos empiezan a transmitirse en la red y finalmente aquí el paquete se arma en pro de una decodificación, pero de desarrollo de ecuaciones lineales. Realmente cada paquete es una ecuación lineal. Al final llegan una serie de ecuaciones lineales. Cuando se cumple un requisito, en este caso de que el receptor tome una matriz de rango completo, una matriz de rango completo es un requisito que yo pido para decodificar, automáticamente puedo capturar la información mapeada que envié originalmente. Todo lo que viaja en la red son los paquetes, códigos lineales y combinaciones lineales. Y al final lo que se hace es desarrollo de ecuaciones a través de Gauss-Jordan. Yo tengo esos paquetes nativos. Este cuadro es de una autora que yo sigo bastante, que es Medal Muriel, que trabaja bastante, son los códigos lineales en MIT en Estados Unidos. Ella trabaja bastante con Fixex, que trabaja los códigos lineales aplicados a tecnologías móviles de 5G. Básicamente, ¿cómo se hace ese tipo de codificación? Aquí entran los paquetes y se aplica una codificación sort-ring. Sort, todos sabemos que sort es una suma sin agarreo. Entonces, básicamente, el paquete que sale codificado es una aplicación sort entre la información entre los paquetes. A diferencia de las codificaciones tradicionales, los mismos códigos lineales se incluyen en el mismo paquete y eso me da una ventaja significativa. La ventaja significativa es que cada paquete puede viajar por separado. Al final tengo tantas ecuaciones lineales como coeficientes de codificación y por consiguiente puedo obtener una información a través de un paquete que no haya sido codificado. Entonces eso me evita de todas maneras pedir un requerimiento si un paquete se ha extraviado, ¿cierto? Simplemente pide requerimiento en dado el caso en que no encuentre la combinación lineal que me complete esos grados de libertad. Pero si todo, aquí vemos un ejemplo, si vemos que aquí hay una codificación SOR, un sencillo ejemplo. Aquí tengo el paquete, un paquete A4 y viene la información, acá está A2 SOR A4. Si esta combinación lineal llega acá, yo puedo aplicar un SOR entre este paquete y este que está aquí y finalmente puedo obtener A2. Ya sea que tenga A4 o sea A2, yo puedo obtener un paquete resultante a través de una combinación lineal. Eso lo que me garantiza a mí es que yo puedo obtener información a través de paquetes que estén codificados y a través de otras combinaciones lineales.
Es decir, que es la única forma que yo pida retransmisión es que realmente haya pasado un tiempo lo suficientemente largo de tal manera que no encuentre mi paquete nativo dentro de las combinaciones lineales que tengo en el receptor o punto final de la transmisión. Entonces, básicamente, esta ecuación representa cómo se da esa codificación lineal. Tenemos que P, que son los paquetes nativos, tenemos una matriz de coeficientes que se generan en un campo de Galois, puede ser de orden binario o una extensión de orden binario. Depende del sistema como esté trabajando. Estos coeficientes se generan a través de una distribución uniforme y realmente el paquete que sale es una combinación lineal entre coeficientes aleatorios y que son códigos lineales y paquetes del sistema. Finalmente lo que viaja en la red es un P, es P asterisco que está aquí y es un paquete, un vector codificado. Finalmente, en el punto final de la transmisión, lo que llega son combinaciones lineales. ¿Qué quiere decir? Que cada paquete representa combinaciones lineales entre paquetes seleccionados previamente. Al final, esas combinaciones tienen que lograr al final del punto de la transmisión una matriz de rango completo. Tantos vectores hay, tantos coeficientes o paquetes nativos se generaron. Si yo tengo esta matriz codificada, finalmente, que es P', puedo tener que esa matriz es igual a los paquetes nativos junto con una combinación lineal de los coeficientes. Al final lo que hago yo es extraer, aplicar la inversa de los coeficientes y extraigo los paquetes nativos. Básicamente ese es network coding. Combinaciones lineales a nivel superior de la capa OSI. Realmente lo puedo aplicar en cualquier nivel de la capa OSI. Pero a diferencia que lo hemos venido aplicando entre capa 3 y 4, vamos a aplicar una combinación lineal teniendo en cuenta el orden de la codificación y teniendo en cuenta el streaming que se va a transmitir. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo obtener un tipo de codificación acorde al streaming que voy a manejar. Todos sabemos que los streaming no tienen la misma tolerancia en cuanto al retardo. Entonces puedo darle una mayor prevalencia en codificación a ciertos streaming que a otros. A ver, ¿qué ventaja me permite esta codificación de network coding? Son compatibles con canales con efecto borradura, o sea, que tienden a dañar el paquete, cambiándole el valor como tal, ya sea por un efecto del medio estocástico o cualquier otro tipo de error en el sistema. Son compatibles con una codificación de ventanas deslizantes. Los mismos códigos se incluyen en el paquete como tal. Y puedo obtener una decodificación teniendo paquetes no decodificados. Puedo hacer una redundancia incremental, es decir, agregar códigos adicionales para aumentar la probabilidad de decodificación al final. Ahora, realmente lo que estamos trabajando en la tesis básicamente es una sublínea de RLNC que se llama Fulcrum Network Coding, ¿verdad? Todos sabemos que para hacer la codificación necesito una matriz de codificación, entonces estamos trabajando un aspecto de la matriz de codificación que se llama densidad de la codificación. Eso me permite a mí seleccionar el número de paquetes que intervienen en el proceso de codificación. ¿Qué quiere decir? Yo selecciono un conjunto de paquetes a codificar, a hacer las combinaciones lineales. Pero entre ese número de paquetes yo puedo seleccionar cuáles se van a anular. Acuérdense que aquí en cada coeficiente se genera un campo de Galois. Y por tanto yo puedo seleccionar, dándole la orden a la matriz de codificación y decirle qué paquetes entran en el proceso de codificación. Este tipo de codificación, Fulcrum Network Coding, voy a hacer un poquito más esquemático a través de la siguiente imagen. Realmente lo que hago con Fulcrum Network Coding es lo siguiente. Yo tengo mis paquetes nativos en el sistema y hago una expansión de estos paquetes nativos agregándole combinaciones lineales. Ese es mi primer proceso de codificación, se llama Order Coding. Después entra otro proceso que es tomar todos estos paquetes expandidos y aplico una combinaciones lineales de matrices, pero en este caso de orden binario. Aquí los coeficientes los seleccioné aleatoriamente, pero un orden de codificación con una extensión binaria. En este caso, 2 a la 4, 2 a la 2. Y la segundo proceso de codificación, seleccioné los coeficientes de codificación generados por esta matriz, pero binarios. Y eso me permite al final de la transmisión hacer una decodificación acorde al tipo de procesamiento que tiene el receptor. O sea, todos sabemos que en una red, ya sea IoT, una red 5G, una red Wi-Fi, hay diferentes tipos de receptores que tienen diferentes niveles de procesamiento. Ya puede ser un sensor, puede ser un celular, puede ser una tablet. Acorde al sistema de procesamiento, yo puedo determinar cómo hacer esa decodificación o seleccionar
el campo en que yo deseo generar la decodificación. Eso me permite, al final, manejar la complejidad en las transmisiones. De tal manera que hay un balance entre complejidad y nivel de procesamiento. Al final, lo que logro con esto es disminuir los tiempos de transmisión y aumentar el rendimiento de la red. Ahora, básicamente, nuestra temática principal en la tesis es que es posible diseñar un protocolo aplicando teoría de codificación, network coding. Ese protocolo, la idea es que me maneja un trade-off o un balance entre complejidad y rendimiento en el sistema. Yo puedo que utilice alto rendimiento del sistema, sí, pero eso me eleva la complejidad en la decodificación y por tanto me eleva el consumo energético. Es decir, que todos los procesos de codificación no son compatibles con todos los dispositivos receptores. Ejemplo, un sensor es muy difícil que me decodifique con un orden de codificación de una extensión binaria, ¿cierto? Ahora, yo tengo dispositivos que tienen poder en procesamiento, sí, pero me aumenta la información a decodificar, pero así como aumenta la información a decodificar, también me aumenta el consumo energético. Entonces, se debe manejar un trade-off, ¿cierto? En ese punto. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde apuntamos con todo esto? Lo que apuntamos es elevar el throughput de la red, eliminar la redundancia de datos. ¿Por qué se elimina la redundancia de datos? Se elimina porque todos los paquetes son mapeados a vectores en campos de Galois. Entonces, si tenemos vectores en el sistema, podemos determinar los vectores que son linealmente dependientes. Todos sabemos que la dependencia lineal es una información repetida en el sistema y la podemos eliminar en el trayecto. ¿Cómo se elimina desde el punto de vista de network coding? Haciendo nuevas combinaciones lineales. ¿Qué quiere decir? Que los dispositivos que estén en el camino, los que hacen un reenvío de información, pueden aplicar internamente combinaciones lineales. Eso me va a aumentar el consumo energético en la red, pero al final me va a disminuir el tráfico. Y si me disminuye el tráfico, puedo disminuir los errores que se producen en la red debido a un overhead en el sistema. También logramos con esto disminuir los tiempos de transmisión y finalmente elevar la confiabilidad del canal. Básicamente, nuestro objetivo apunta en mejorar, optimizar las transmisiones en una red de datos aplicando network coding, específicamente la codificación Fulcrum Network Coding, que es una sublínea de RLNC, y esta a la vez es una sublínea de teoría de código o network coding. Los objetivos específicos, básicamente, estas pruebas, las pruebas que hemos hecho, hemos trabajado básicamente en protocolos UDP, ¿ya? Y diferentes órdenes de codificación. Cuando hacemos referencia a órdenes de codificación, es decir, yo puedo crear una matriz de codificación netamente binaria, es decir, que simplemente haya dos símbolos, 1 y 0. O puedo extender el campo de codificación. ¿Qué quiere decir? Que los coeficientes que se generan pueden tener más de 2 estados. Puede ser 0, 1, 3. Depende del campo en que se va a generar, así es la complejidad. Así va a ser la redundancia de datos, y así va a ser de consumo energético, y así va a ser rendimiento del sistema. Entonces hay unos trade-offs que se manejan en ese punto. ¿Ya? Vamos acá directamente. Actualmente, con respecto a esta investigación, se han derivado 2 papers. Este paper que se desprendió de la investigación, la última que hemos hecho, que probaba una arquitectura Fog Computer, es decir, instalamos este servicio en un nodo Fog y hicimos varios campos en los órdenes de codificación y nos dimos cuenta que variaba ciertos tiempos de transmisión y el rendimiento de codificación en el sistema. ¿Ya? Variaba los tiempos de transmisión, se disminuía los tiempos, aumentaba y disminuía la información del sistema acorde a la matriz o los símbolos que se generan en la matriz de codificación en el emisor. Aquí tuvimos como referencia este paper una métrica que se utiliza bastante en la red, que es el output, es decir, la información real que se transmite independientemente de los errores que se generen en el sistema, en este caso los errores de retransmisión. Otro paper que se deriva de la investigación, donde demostramos la recodificación de la información en puntos intermedios del trayecto, en puntos intermedios de las transmisiones de datos. Aquí lo que hicimos varias simulaciones y para caracterizar esto nos basamos en cadenas de Markov absorbentes. Entonces, básicamente, eso es todo la información con respecto
a lo que se ha trabajado y los papers que se han desprendido. Si existe alguna pregunta, agradezco por el espacio y Listo. Muchas gracias, Yair. Tengo varias preguntitas, sí. una temática bastante interesante. ¿Cómo yo vi que uno de los artículos, el primer artículo, pues hacía la prueba con una arquitectura tipo FOC? En general, digamos que la propuesta que tú estás haciendo, ¿cómo planteas tú los escenarios para hacer una prueba, o sea, la prueba para evaluarla? ¿Cómo es Perfecto, bueno, sí, bueno, básicamente, contamos con varias herramientas. Tenemos NS3, pero nuestra herramienta fundamental es una herramienta que nos permite generar, o sea, para nosotros es transparente el generar una matriz de codificación y el escoger el orden de codificación, porque ya hay herramientas orientadas en eso. Para eso hay librerías especiales como la librería Codo, donde lo que hace son matrices de codificación y generar una combinación de lineales en la capa superior del modelo 2, si estamos hablando entre capa 3 y 4, para hacer combinaciones lineales. Entonces, lo que hacemos nosotros es crear un escenario entre nodos, receptores y emisores, y crear un flujo streaming. Ese flujo de streaming lo podemos variar acorde a la matriz de codificación, es decir, el orden de codificación en que se generan cada coeficiente de la matriz de codificación. Con respecto a eso, tomamos datos, aplicamos técnicas de diseño de experimentos y lo graficamos en MATLAB y podemos medir el rendimiento del sistema con respecto a ciertas variantes en algunos parámetros. Ok, y cuando tú dices que tú estableces un flujo que se va a transmitir entre los dos puntos, sí. ¿Ese flujo cómo es constante? ¿Cuál es la tasa? No, nosotros estipulamos un tamaño de información, es decir, vamos a transmitir 2 megas, ¿ya? Entonces, esos 2 megas tomamos telemetría, tenemos que trabajar los sockets de transmisión de datos, unos sockets UDP, y enviar esa información. Entonces, al final, tengo una librería también que me miden primero esos vectores, cuáles llegaron, de ejemplo, qué dependencia lineal se presentó. Me mide también el throughput del sistema y el goPut, y con referencias métricas yo puedo sacar conclusiones. Ok, interesante. Y en el artículo en el primero que tú dijiste, creo que lo publicaron en IEEE Access, ¿fue? Si no estoy mal. Bueno, sí, este es para este año. Este está aquí ya está publicado, o sea, ya está aceptado y hay una publicación previa, y se pretende de pronto que en este mes, en el transcurso de este mes, ya está en la base de datos de la IEEE. Y una pregunta, en el caso de ese tipo de arquitectura, pues una arquitectura que es bastante interesante. Sí. Me imagino que estás usando el mismo simulador NS3, o sea, me imagino que entonces la capa de FOG lo representas a través de unos nodos con unos recursos computacionales menores que la otra capa, o cómo lo simuláis. Bueno, básicamente aquí lo que hacemos es, hay una arquitectura, bueno, ya hay mucho código en internet respecto a NS3, que simplemente nosotros lo bajamos, ¿cierto? Podemos hacerle modificaciones porque, a ver, la librería de codo vamos a hacer aquí. Puedo abrir una ventana emergente aquí para... Bueno, hay una librería... Sí. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a mostrar aquí lo que... Codo... Codo RLNC. Básicamente hay una librería, hay un sistema de open source inclusive que me permite vamos a verlo acá. Acá. Por lo menos hay un sistema de librerías, ya que esta es open source. Hay unas API en el sistema, ¿cierto? Que simplemente lo que hacemos es acomodar el sistema de codificación a la arquitectura NS3. Lo que pasa es que NS3 como tal, ya hay cierta arquitectura que ya está montada, simulada. Sencillamente vemos exactamente donde se hace transmisión de datos para hacer combinaciones lineales y aplicar esta librería de codificaciones como tal. Ok, interesante. Bueno, entonces, nuevamente, pues muchas gracias a Yair por tu presentación. Yair, como decía ahorita, es un estudiante de 4º año ya del doctorado. Con favor de Dios, yo creo que a principios del otro año estará defendiendo eso,
Sí, Digo sí. yo, le estoy poniendo fecha. Bueno, te Este, comento, profesor, sí. ya estamos adelantando un research paper, pero estamos trabajando eso con unas transmisiones de datos en 5G, porque vemos que en 5G hay una arquitectura que es el device to device, ¿verdad? Entonces, una transmisión que se da punto a punto. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos da un escenario que es posible y ya lo estamos estudiando para generar un rendimiento, elevar, posiblemente elevar el rendimiento en el sistema en ese tipo de arquitectura. Claro. Y a propósito, ya cerrando con Yair un momentico, Yair también es un ejemplo de una estudiante que ha tenido, pues, o acá podido trabajar, digamos, que en un proyecto multidisciplinar, porque en el caso de Yair está trabajando con un tutor del departamento nuestro de Ingeniería de Sistemas y un tutor del departamento de Matemática, dado que la temática de él, digamos, que tiene una fundamentación bastante alta desde el punto de vista de matemáticas. Entonces, eso hace, digamos, que posible, como decía yo una mañana, que las tesis, gracias a nuestra área, permite que se pueda trabajar en este tipo de proyectos multidisciplinares y puede haber casos donde, por ejemplo, el estudiante puede tener una temática que necesita el apoyo, una base de otra área, otra división incluso. Entonces, ahí, digamos, que entra, uno hace los contactos para que se pueda conseguir bajo el modelo que se necesite. Puede ser una consultoría, puede ser una asesoría, etcétera. Y ahí después en un caso un ejemplo de ese tipo. Entonces, bueno, Yair, entonces nuevamente muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Gracias, profesor. Entonces, listo, entonces vamos a ir a la siguiente presentación. La siguiente presentación es del estudiante Mauricio Barrios. Mauricio es un estudiante de doctorado, ya quinto año del doctorado de Ingeniería de Sistemas. Mauricio está trabajando conmigo como tutor, y en la consultoría está un profesor del departamento de medicina. Entonces, damos el paso entonces a Mauricio. Bienvenido, Mauricio, para que entonces se presente y nos haga la explicación de su temática. Bueno, muchas gracias, profesor Miguel. Mi nombre es Mauricio Barrios. Soy estudiante de doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación y estoy trabajando en el proyecto titulado Framework de soporte a la decisión médica para determinar tempranamente el síndrome metabólico. Mi tutor, como lo dijo anteriormente, el profesor Miguel Jimeno y el profesor Pedro Villalba. El profesor Pedro está adscrito a la Facultad de Medicina y me acompaña en toda esta parte del modelado del sistema biológico. Este framework de síndrome metabólico, para entenderlo, primero hay que entender qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares que incluyen hipertensión arterial, obesidad, dilipidemia, resistencia a la insulina. Entonces, en total son 5 factores, de los cuales, con tan solo cumplan 3 factores o más, la persona tiene síndrome metabólico. ¿Cómo así factores de riesgo? Estos factores, hay un parámetro, ya existe un criterio de toma de decisión en el cual se toma la medición del perímetro de cintura. Si está por encima de 90 centímetros para los hombres, cumple con ese factor. Y si está por encima de 80 centímetros, también cumple el factor de obesidad. Y si tiene un nivel de triglicéridos de 150 miligramos por decilitro, es una persona que tiene un factor alto de riesgo desde el punto de vista de triglicéridos. En cuanto a la glicemia, debe ser mayor a 100 miligramos por decilitro. Con la presión arterial debe ser mayor o igual a 130 milímetros de mercurio, y la presión diastólica debe ser mayor o igual a 85. Con respecto al HDLC, son 2 parámetros. Si es hombre, debe ser un nivel de HDLC menor de 40 miligramos por decilitro, o si es una mujer, debe ser menor a 50 miligramos por decilitro. Si cumple al menos, repito, si cumple con al menos de los 5, al menos 3, ya tiene síndrome metabólico. El síndrome metabólico hay una relación estrecha debido a
a la obesidad, al campo sedentario, con tal de que el síndrome metabólico es el detonante para que salga otro tipo de enfermedades como enfermedades coronarias, la diabetes. Alrededor del mundo hay 47 millones en Estados Unidos con síndrome metabólico. El 42% de personas de mayores de 60 presenta síndrome metabólico. De 24 a 50% de personas con enfermedades coronarias también tiene síndrome metabólico y no tiene diabetes. O sea, hay que aclarar esto, que hay personas que puede ser que tiene síndrome metabólico y tiene una enfermedad coronaria. Y puede ser que no tenga diabetes. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico también está relacionado con la diabetes. El 50% de la presión que sufre de presión arterial tiene síndrome metabólico. Una persona que tiene un triglicérido, un conjunto de personas que sufre de triglicéridos, el 51% de esas personas tiene síndrome metabólico, y así sucesivamente. Hay una alta tasa de personas que tienen diabetes, ¿sí? El 80 o el 90% de personas que tienen diabetes tienen síndrome metabólico. Por eso se dice que el síndrome metabólico en algunos artículos se le llama como prediabetes. Es decir, antes que suceda la diabetes, se diagnostica el síndrome metabólico. Por eso es importante diagnosticarlo con tiempo y tomar cartas en el asunto. En Colombia, ¿cómo estamos en el síndrome metabólico? En un estudio en Barranquilla, liderado por la Universidad del Norte, se encontró que la prevalencia que las personas que tiene presión arterial presenta un síndrome metabólico del 74.2% y fue mayor en mujeres. Y en personas mayores de 50 a 59 años presentó un 84.2% con síndrome metabólico las personas que tenían presión arterial. También se encontró que el 100% de los pacientes obesos y diabéticos tienen síndrome metabólico, según un criterio de la Asociación Americana de Hipertensión. También se ha encontrado en estudios que el síndrome metabólico es un detonante para la diabetes, el cáncer, la enfermedad coronaria y el síndrome de hígado graso. Se dice que la persona que al menos cumplan con 4 de los 5 factores tiene 3.7 veces más riesgo de experimentar eventos cardíacos y 24.5 veces más para tener diabetes tipo 2. Entonces, es importante diagnosticarlo con tiempo. El problema que se presenta es que para diagnosticar el síndrome metabólico se necesita tomar muestra de sangre, ¿sí? Una de las cuales la muestra de sangre para medir los triglicéridos, glicemia y HDLC. Por ende, el diagnóstico para comunidades que están retiradas de un laboratorio clínico o para hacer un seguimiento de estas evaluaciones genera una latencia en su información. No es lo mismo tomar una muestra de sangre ahora y tú sabes que puede tomar una semana, 3 días. Aquí en la ciudad, en la zona remota, seguramente una muestra de sangre se puede demorar. Y esas personas pueden, si no se diagnostica a tiempo el síndrome metabólico, eso puede detonar una enfermedad como la diabetes o una enfermedad coronaria. El objetivo del proyecto es el diseñar y desarrollar un modelo de soporte para determinar el síndrome metabólico sin muestra de sangre. El objetivo específico es analizar los modelos que existen actualmente, proponer uno, validarlo y desarrollar un framework para soportar ese modelo. La metodología es primero se identifican los parámetros fisiológicos, se hace una revisión de los antecedentes, se procesa, se extraen los datos, se construye el modelo y se prueba con otro modelo, se compara con los modelos existentes. Por eso es importante hacer un buen estado del arte. Y se desarrolla una plataforma para soportar dicho modelo. En el estudio del estado del arte, encontramos 4 autores o artículos que desarrollaron modelos para diagnosticar el síndrome metabólico sin muestra de sangre. Es decir, ellos
A través de un análisis encontraron que se puede predecir el síndrome metabólico sin utilizar una muestra de sangre. De esa forma, disminuimos el tiempo de diagnóstico. ¿Cómo se hace? Él utilizó variables antropométricas como el índice de cintura, cadera, el índice de cintura, altura, índice de masa corporal, perímetro de cadera, circunferencia de cintura, presión arterial sistólica, diastólica. Algunos autores también tomaron como medida la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y otra variable clínica, por ejemplo, la edad, el sexo. Entonces, implementaron algunas técnicas de machine learning como los árboles de decisión, una red neuronal artificial, la regresión logística de componentes principales, regresión logística multivariada y regresión, redes neuronales nuevamente. Ahorita vamos a explicar cada modelo utilizando unos datos propios que desarrolló el estudio de la Universidad del Norte. ¿Cómo son los datos? La Universidad del Norte, en el hospital universitario, se está trabajando con el estudio de la prevalencia del síndrome metabólico, porque sabe la importancia de medir ese síndrome en la población de la costa. Es interesante que de esa muestra se obtuvo 615 sujetos que se le tomaron la muestra de sangre, HLC y triglicéridos. La inclusión fueron hombres y mujeres de 20 o más años de edad con una firma de consentimiento. Se incluyeron mujeres embarazadas y sujetos con trastornos psicomotores. Y se diagnosticó el síndrome metabólico a través de un consenso internacional armonizado, que es el que le comenté acá. En el transcurso de la historia, para diagnosticar el síndrome metabólico ha habido unos cambios, unos criterios. Actualmente el que se rige es el criterio armonioso para diagnosticar el síndrome metabólico, que está avalado por la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Presión Arterial, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este criterio es el que se utilizó para diagnosticar el síndrome metabólico a partir de estos datos. El modelo de predicción que nosotros vamos a construir. Primero, para construir el modelo, tenemos que basarnos de lo existente. Entonces, vamos a modelar con los datos, hacer una réplica o hacer el experimento de obtener una predicción con los datos que obtenemos, una regresión logística la vamos a aplicar, una red neuronal también la vamos a aplicar para obtener un modelo de predicción y se va a comparar con el modelo propuesto. Los indicadores de rendimiento o de validación de los modelos, vamos a utilizar la sensitividad, la especificidad, el indicador de PPB, NPB, de exactitud, del área debajo de la curva. Este indicador del área de la curva es el indicador más fuerte para medir los modelos, el que más se utiliza en la literatura. En el comienzo del estado del arte, no todos los autores manejaban o mostraban los indicadores de rendimiento. La mayoría muestran es el área debajo de la curva, pero no muestran la sensitividad, la especificidad, el PPB, el NPB, la exactitud tampoco la mostraba. Entonces nosotros lo que hicimos es replicar esos modelos y obtener esos indicadores para poder comparar los modelos, ¿sí? Es interesante que el indicador que más se utiliza, el área de la curva, el área debajo de la curva RAW. ¿Por qué? Porque ya hay unas información para poder discriminar si un modelo es bueno, aceptable, excelente. De acuerdo a la tabla de algunas publicaciones, se considera que si está por encima del 7%
y por debajo del 80% es aceptable. Si está por encima del 80 y por debajo del 90 es excelente, y si está por encima del 90% del área de abajo de curva está fuera de serie o sobresaliente. Los resultados que nosotros obtuvimos en este avance fue, primero, hacer un análisis descriptivo de las variables obtenidas del estudio. Se hizo un análisis de relación entre variables, se hizo un resultado de los modelos del estado del arte, se replicó los modelos, también se obtuvo unos resultados del modelo propuesto y se comparó con los modelos del estado del arte. Eso es lo que vamos a considerar a continuación. Primero analicemos análisis descriptivo de los datos. Si uno hace un estudio de prevalencia según el género, el síndrome metabólico, de acuerdo a los datos que obtuvimos, gran parte de la población de los hombres, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres tuvieron en el conjunto de los datos una tasa en el cual 142 de las mujeres tenía síndrome metabólico y 120 de los hombres tenía síndrome metabólico, comparado con 147 hombres que no tenían síndrome metabólico. Esto es una tasa relativamente cercana. Se puede decir que están balanceados los datos o casi balanceados. Sin embargo, los factores para diagnosticar el síndrome metabólico, que son los factores del perímetro de cintura, presión arterial y los factores de variabilidad bioquímica como glicemia, HDC y triglicéridos, como se verá en la figura, no están debidamente balanceados, ¿sí? Porque no hay control de eso. O sea, eso es normal que sucede en el estudio de variables médicas. En la mayoría de los estudios de variables médicas, las variables no están balanceadas, ¿sí? No están debidamente distribuidas, es normal. Por ejemplo, la que más vamos a considerar es la variable del factor de riesgo de la glicemia, en el cual, si ustedes pueden observar, de las mujeres, de un total de 348 mujeres, solamente 44 presentaron un factor de riesgo alto de glicemia, y de 257 hombres, solamente 38 presentaron un nivel de glicemia alto. Entonces, obviamente, eso va a desbalancear gran parte de los datos. Los niveles de triglicéridos, para el caso de los hombres, están balanceados. Para el caso de las mujeres, hay un rango de balanceo. Y para el HDLC, como verán, para el caso de los hombres, hay un balanceo. En el caso de las mujeres, hay un desbalanceo. Todas estas son cuestiones que hay que tener en cuenta para el estudio. Uno de los principales objetivos que tenemos es medir la relación entre las variables. Primero, de demostrar si las variables antropométricas que tenemos en nuestro estudio es posible medir el síndrome metabólico. Entonces, se comparó las variables cuantitativas de las que tenemos en nuestro estudio, comparado con la variable de triglicéridos, glicemia, HDLC para hombres, HDLC para mujeres. Y se encontró que las variables más representativas, ¿sí?, son la edad, la circunferencia de cintura, el índice de talla, cintura, índice de talla de circunferencia de cintura, de perímetro de cadera,
Entonces, todas estas variables que son antropométricas nos permitirán medir el síndrome metabólico, porque se ha demostrado que esta variable tiene una relación con la variable bioquímicas, ¿sí? Es interesante que esta X significa que hay una significancia entre las variables antropométricas con respecto a la variable bioquímica, ¿sí? Ahora, también hicieron un estudio que son dignos de mencionar, que, por ejemplo, si una persona tiene un antecedente de hipertensión, encuentra que hay una alta probabilidad que esté relacionada con el factor de riesgo de HDLC para las mujeres. Para una persona que ha sido fumador, de acuerdo al estudio que se realizó, si está fumando, hay una alta probabilidad que el factor de HDLC tenga una significancia estadística. O sea, no se sabe la causa, pero hay una relación según hay una relación estadística que según de acuerdo al estudio, con 615 sujetos, se comprueba que puede haber una relación. Eso demuestra que puede arrojar luz sobre que algunas variables que no estén en el estudio para el síndrome metabólico sean detonantes a dicho síndrome. Por ejemplo, en esta se puede observar que tomaron la historia clínica de saber si la persona ha fumado, si ha tenido antecedentes de hipertensión, de diabetes, y si es diagnosticado previamente de obesidad, que es lo que es la variable más importante para medir el estudio del síndrome metabólico como variable dicotómica, que es la última que puede observar aquí, el diagnóstico previo de obesidad, es decir, si una persona se le ha diagnosticado previamente obesidad, a pesar que no la tenga actualmente, pero ha tenido un diagnóstico, se ha encontrado que esas personas tienen una alta tasa de significancia con los factores de riesgo de triglicéridos, glicemia y HDLC. La relación entre variables, como pueden observar, ustedes hacen un análisis de correlación, encontramos que el perímetro de cintura para los hombres hay una estrecha relación con el peso, el índice de masa corporal, la medición de la variable del espesor supralaico, que es una medida para saber si hay una zona son mediciones para calcular el índice de masa grasa en el cuerpo, el índice de cintura talla. Entonces, aquí podemos ver que la variable perímetro de cintura hay una estrecha relación con esta variable para los hombres. Y para las mujeres se encuentra que el perímetro de cintura es clave porque hay una estrecha relación. Es decir, que conociendo el perímetro de cintura y el perímetro de cadera en este caso, y en este caso se puede presumir que también se puede obtener información de las otras variables. Observan en la tabla de que como existe una correlación estrecha, al obtener estas dos variables también se obtiene información de las otras variables. Podemos concluir en este estudio de resultados. Obteniendo los modelos de estado de estado del arte del modelo propuesto, obtuvimos que al hacer un análisis de análisis de decisión, una red neuronal de 25 capas, regresión logística, una red neuronal de 5 neuronas, se encontró estos datos interesantes donde haciendo una validación holdout, el mejor rendimiento fue una red de 5 neuronas, ¿sí? Ahora, es interesante que utilizando random subsampling
100 veces, que es un tipo de validación que es el que más utilizó los autores, se encontró que, que la red de 5 neuronas obtuvo un rendimiento de 81.74%. Sin embargo, el modelo propuesto, que está aquí, es que nosotros construimos una red de neuronas, una red artificial de neuronas de 4, para 4 entradas. Menciona aquí utilizó solamente 5 entradas. Aquí nosotros solamente necesitamos 4 entradas y obtuvo un mejor rendimiento del 82.48%. Entonces, es interesante que este modelo presentó un gran avance en el estado del arte. Otra cosa interesante que podemos concluir acá es que este modelo muestra que se puede diagnosticar el síndrome metabólico con variables antropométricas, ¿sí? Y variables clínicas, por ejemplo, la edad, el género, ¿sí? Es interesante que este modelo de 4 neuronas diagnostica con una precisión, según la tabla de comparación del área bajo la curva, que lo califica como excelente. Utiliza solamente 4 variables, que es la edad, perímetro de cintura, la relación de perímetro cintura-cadera, es decir, la división entre perímetro de cintura y perímetro de cadera, y la presión sistólica. Esto es una buena técnica para poder medir y diagnosticar síndrome metabólico sin utilizar variables bioquímicas, es decir, sin toma de muestra de sangre. Se ha comprobado que al medir el síndrome metabólico es un medidor más eficaz que la medición del peso o el control del peso. La tendencia es que en vez de medir el índice de masa corporal, se pueda medir el riesgo de sufrir el síndrome metabólico como parámetro, como variable predictora de una enfermedad coronaria o una diabetes. Es interesante que el estudio de las técnicas de Machine Learning arroja bastantes luces con respecto a los fenómenos biológicos y aporta gran parte a la ciencia médica hoy en día. Esto es el artículo publicado, es una plataforma para soportar el modelo, un conjunto. Después se publicó un estudio de minería de datos aplicando varios algoritmos, varias técnicas, y se comprobó el modelo. Muchas gracias, los invito a inscribirse al programa de posgrado de la Universidad del Norte. Tienen unos excelentes profesores y una excelente temática. Y la mayoría cuenta con un banco de proyectos que podemos desarrollar proyectos significativos que en verdad beneficia a la costa atlántica. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Te quería hacer unas preguntitas. Tú hablas de que tienes un framework que pues yo pues entiendo que no alcanzaste a mostrar. Cuando hablas de un framework, ese framework es una estructura genérica. ¿Por qué lo quieres generalizar? ¿Vas a servir para otras enfermedades? ¿Qué es lo que estás tratando como de presentar con este framework? O sea, ¿por qué lo llamas framework? Bueno, un framework quiere decir un marco de trabajo en el cual utilizo varias herramientas para poder describir o descubrir un conjunto, las variables para el estudio de una enfermedad. Al desarrollar un framework para el síndrome metabólico, ese mismo framework servirá para diagnosticar enfermedades parecidas al síndrome metabólico, es decir, cualquier enfermedad que permita que su diagnóstico sea a través de combinaciones dicotómicas de variables de factores de riesgo, también se utilizaría el mismo framework. Entonces, eso es algo importante que se me pasó en la diapositiva. Gracias por la pregunta. De esa forma la remarco, la resalto. Este mismo framework servirá para otro tipo de enfermedades que se diagnostica de esa forma
tan especial, que es, si tienes son 5 factores, de los 5 factores tienes 3 o más factores, tienes síndrome metabólico. De igual manera, se diagnostica otro tipo de enfermedad de esa forma. Recordemos que los médicos, a través de análisis, al final toman una decisión. Nosotros lo que hacemos es un dispositivo para apoyo de esa decisión. Nosotros no diagnosticamos para nada, nosotros solamente hacemos herramientas para facilitar su toma de decisión. Para apoyo en la toma de decisiones. Ok. Bueno, Mauricio, muchas gracias entonces por tu presentación. Entonces, ahora vamos a darle entonces paso a la última presentación del día de hoy, que cierra toda la jornada de la semana, sin presión. La estudiante Kelly Coronado Ahumada, ella es estudiante de la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, tercer semestre, ¿cierto? Y correcto. Bueno, entonces, bienvenida Kelly. Entonces te cedo la palabra para que te presentes y hagas tu presentación. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo. De antemano, muchas gracias por estar acompañándonos y estar conectados con nosotros. Mi nombre es Kelly Coronado Ahumada, soy ingeniera de sistemas y actualmente me encuentro cursando tercer semestre de la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación. Soy beneficiaria de la convocatoria 809 de MinCiencias, en la cual presenté una propuesta, la cual es hoy mi proyecto de grado titulado Modelo conceptual y arquitectura de tecnología informática para Smart Cities emergentes, caso de estudio, Ciudad de Barranquilla y municipios del Departamento del Atlántico. Mi tutor es el doctor Wilson Nieto Bernal. Antes de iniciar pues con la presentación del proyecto como tal, es importante tener claro unos conceptos clave. El primero de ellos es Smart City o ciudades inteligentes. Bueno, pues para nadie es un secreto el incremento que ha tenido la densidad poblacional en las ciudades a nivel mundial. De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Banco Mundial, nos indican que más del 50% de la población se encuentra radicada en las ciudades y se espera que dentro de 30 años aproximadamente esta cifra se vea duplicada. Entonces, pues como todos sabemos, cuando hay un incremento de la densidad poblacional en las ciudades, también hay un impacto negativo al medio ambiente, pues si no se controla, también con el tema de movilidad, el tema de adquisición de vivienda, el tema de plan de ordenamiento territorial. Hay problemas de pronto con el acceso a servicios de salud, entre otros aspectos importantes. Esto realmente se ha convertido en un reto y se están buscando estrategias para poder implementarlas y subsanar este tipo de necesidades en cada una de las diferentes áreas. Es por esto que una de las estrategias que se está implementando hoy por hoy es el desarrollo o la implementación de ciudades inteligentes, que de acuerdo a la ISO 37122 de 2019, que nos muestra los indicadores de ciudades y comunidades inteligentes, define a una ciudad inteligente como aquella que incrementa el ritmo al cual proporciona resultados de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Entonces, con esto se quiere decir que con una ciudad inteligente lo que se busca o lo que se desea es que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Lo que se busca es que exista una mayor sostenibilidad en el tiempo, que haya un menor impacto negativo en el medio ambiente, entre otros muchos aspectos importantes y beneficios que nos da una ciudad inteligente. Bueno, de manera general, una ciudad inteligente requiere de lo que es un monitoreo, control, gestión automatizada de condiciones, actividades y desarrollo de la ciudad, pues para tomar ciertas decisiones. Entonces, para poder lograr estos requerimientos es importante contar con una muy buena infraestructura, porque la ciudad inteligente recopila siempre mucha información a través de, por ejemplo, sensores, cámaras, dispositivos especializados para recolectar información. Después de esto, hacer un procesamiento y análisis de esta información para que con base en estos resultados y esta información captada podamos tomar unas decisiones en tiempo real para la ciudad y para el bienestar de nuestros ciudadanos.
También es importante hacer una identificación de factores críticos, como por ejemplo cómo va a influir en el tema político, económico, social, mirar de qué manera impacta en los indicadores, el tema de gobernanza, el tema de las TICs que se van a implementar en la ciudad, entre otras características más. Y siempre pues es importante hacer uso y estar al tanto de las tecnologías actuales y emergentes para aplicarlas en la implementación de una ciudad inteligente. Bueno, dentro de las tecnologías que tiene una Smart City, podemos mencionar, entre otras que ya existen, está la red de sensores inalámbricos, que no es más que un grupo de sensores en red que nos funcionan para monitorear en tiempo real nuestra ciudad. Está el tema del IoT o Internet de las Cosas, que es una red que conecta dispositivos físicos como por ejemplo sensores, cámaras, con dispositivos personales y permite que una comunicación entre estos. Y está la otra tecnología que también es utilizada, que es la nube de las cosas, que lo que hace es integrar la nube con los sistemas de IoT o de Internet de las Cosas. ¿Qué beneficios nos trae, por ejemplo, este tipo de tecnología, utilizar este tipo de tecnología? Que vamos a tener un mejor acceso a los datos recopilados y adicionalmente vamos a tener mayores capacidades de procesamiento y un mejor control de los aparatos, de los dispositivos que nos permiten el IoT. La ISO 37122 de 2019 nos plantea unos indicadores para ciudad inteligente que abarca las diferentes áreas que se encuentran en una ciudad. Por ejemplo, el tema de economía, el tema de educación, salud, involucra también el tema de energía, vivienda, ambiente y cambio climático, el tema de gobernanza, seguridad, residuos sólidos, recreación, finanzas, el tema de población y condiciones sociales, cultura y deporte, telecomunicaciones y también abarca el tema de transporte. Adicionalmente, se encuentra el tema de la agricultura urbana local y seguridad alimentaria, el tema de planificación urbana, el tema de tratamiento de agua potable y el tema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, nos podemos dar cuenta que una ciudad inteligente abarca todas estas áreas importantes para el desarrollo sostenible de una ciudad. Y por último, entre los conceptos clave encontramos lo que es desarrollo sostenible. Uno de los conceptos más aceptados es el que da las Naciones Unidas, en el cual indica que es satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Las ciudades inteligentes ayudan mucho a este tema de desarrollo sostenible, si se implementa de la manera adecuada, de la manera correcta. No vamos a comprometer el futuro de nuestras generaciones, sino pues todo lo contrario, abrir la oportunidad de pronto para que las personas tengan un mejor acceso a la educación, un mejor acceso a la salud, que tengan mayor acceso a la tecnología, que haya una apropiación de la tecnología, de la información y la comunicación. Ahora bien, hablando sí de las generalidades del proyecto como tal, se ha planteado la siguiente pregunta-problema. ¿Cuál es el modelo conceptual y arquitectura de TI más adecuado de Smart Cities para Barranquilla y los principales municipios del Departamento del Atlántico que permita alcanzar las metas planteadas contribuyendo al desarrollo sostenible, conciencia ciudadana, crecimiento económico y desarrollo urbano? Bueno, se preguntarán, ¿cómo surgió esta pregunta-problema? Como les indicaba al inicio de la presentación, hoy por hoy el incremento de la densidad poblacional está bastante alto y se espera pues que siga incrementándose cada vez más. Existe mucha contaminación a causa de los vehículos, porque ya pues al incrementar la población, incrementa el número de vehículos que se necesitan. Al incrementarse la población también se incrementa la cantidad de residuos que generan las personas. Adicionalmente hay un mayor uso de la energía, hay un mayor uso del agua. Hay que mirar pues cómo tratar toda esta temática.
Entonces, si nos vamos ya más directamente al Departamento del Atlántico y específicamente a la ciudad de Barranquilla, de acuerdo a las cifras del DANE, Barranquilla ha tenido un crecimiento urbano de un 12% en la última década y obviamente se espera que ese crecimiento continúe al pasar de los años. Entonces, en aras de poder cumplir con las metas de desarrollo sostenible, de conciencia ciudadana, del tema de inclusión y que las personas tengan una mejor vida, el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación del Atlántico, en conjunto con otras entidades, han planteado lo que se denomina la Agenda Atlántico 2020. La ruta del desarrollo, ellos la han llamado así. Acá, pues, se plantearon 5 escenarios hipotéticos, de los cuales se eligieron 2, que de una manera Bueno, tenemos al parecer unos problemas técnicos con la estudiante Kelly. Mientras retomamos la conexión con ella, les recuerdo entonces sobre... ¿Ya volvió? ¿Sí? Sí, ya es que te nos congelaste por un rato. Sí. ¿A dónde me quedé? Pues estabas en esta diapositiva y empezaste a hablar de... que yo en un momento dije, pues, ¿será que iba a cambiar de diapositiva? No estoy seguro. Si quieres retoma, yo te digo. Bueno, estaba hablando de cómo surgió la pregunta problema. ¿Sí se alcanzó a escuchar? Eso sí, eso sí. Bueno, ¿por qué parte habré quedado? Estaba hablando acerca de la Agenda 2020. Esa iba por ahí. Por ahí. Ok. Exacto. Bueno, les decía que pues para solventar todas estas, disculpen pues las conexiones, estoy aquí conectada a un módem, pero no sé qué sucedería. Bueno, de acuerdo retomo nuevamente, estaba hablándoles de que el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación del Atlántico, junto con otras entidades, lo que hicieron fue plantear una Agenda Atlántico 2020 que denominaron la Ruta del Desarrollo, en la cual ellos plantearon unos escenarios hipotéticos, seleccionaron 2 de esos escenarios y era evidente, se evidencia allí en estos escenarios que lo que buscan estas entidades es que las personas puedan tener mejor conciencia ciudadana, que haya una cultura ciudadana, que haya un crecimiento económico, le apuestan al tema de ordenamiento territorial. También están pensando en la organización logística y de transporte, en el tema de inclusión, entre muchos otros aspectos que lo que van a hacer es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos que viven en el Departamento del Atlántico. Entonces, también que haya una participación mucho más alta en el tema del PIB a nivel nacional y en el tema de innovación. También están pensando en el tema TIC, que hay una apropiación TIC mucho mayor en el departamento. Bueno, considerando pues todos estos retos a los que se enfrenta el departamento y en concordancia con las líneas estratégicas, que lo que se quiere es crear un modelo que contribuya a todo este tema del desarrollo sostenible y a mejorar la vida de los ciudadanos, consideramos pues que una ciudad inteligente es la que encaja perfectamente para ayudar a solucionar este tipo de problemas. No asegurarlo en un 100%, pero digamos que sí contribuye bastante. Bueno, la justificación de este proyecto, el propósito principal es diseñar un modelo conceptual y una arquitectura de TI de ciudades inteligentes acorde con las condiciones, las necesidades y las metas que tiene Barranquilla y los principales municipios del Departamento del Atlántico. Todo esto a partir de la combinación de una infraestructura robusta, utilizando pues el hardware y software necesario para poder complementar esta infraestructura, todo el tema de talento humano, también añadirle todo lo que son las metodologías para una ciudad inteligente, el tema de indicadores de calidad,
para que quede muy bien construido pues este modelo. La idea es que esté enmarcado en todo el tema del desarrollo sostenible y que permita el crecimiento económico y urbano de nuestro departamento. El objetivo pues, general de la propuesta del proyecto es desarrollar una arquitectura de TI que sea estándar para el modelado y diseño de Smart Cities basado en los objetivos, tendencias, requerimientos de las ciudades emergentes. El caso de estudio es Barranquilla y los principales municipios del departamento del Atlántico. Todo esto con el fin de contribuir a la mejora de desarrollo sostenible y urbano y la apropiación del uso de las TIC e indicadores socioeconómicos del mismo. Los objetivos específicos de este proyecto están enmarcados en primero realizar una revisión sistemática de la literatura que esté relacionada con el objeto de estudio, luego una revisión sistemática pero ya enfocada en los estándares asociados al objeto de estudio, estructurar el modelo y el diseño de la Smart City que constituye la arquitectura de TI, luego se va a hacer una validación de esa arquitectura TI para Smart Cities a través de un modelo de madurez que contemple los procesos y las operaciones y desarrollar el caso de estudio ya a través de un prototipo en la ciudad de Barranquilla y seleccionamos 3 municipios del departamento del Atlántico. Hasta el momento pues no hemos decidido todavía cuáles son esos municipios, pero pues nos encontramos en proceso. Los resultados esperados es un modelo conceptual de Smart City que esté basado en los objetivos, las tendencias, los requerimientos de las ciudades emergentes, todo eso pues que les he venido mencionando. Y pues nuevamente el caso de estudio Barranquilla y 3 municipios del departamento. Otro de los resultados es el prototipo basado en el diseño del modelo conceptual de Smart City, un artículo científico en una revista indexada en Scopus o Web of Science, resultado de investigación, y una ponencia de los resultados de la investigación con memorias indexadas en Scopus. El proyecto pues está todavía en proceso de avance, no tenemos unos resultados hasta el momento, solo pues la revisión sistemática. Y pues muchísimas gracias de verdad por el espacio en el cual pude contarles un poco acerca de lo que me encuentro trabajando con mi tutor. Entonces, los invitamos a que hagan parte también de la familia Uninorte, a que se matriculen en los posgrados de ingeniería. Muy buena experiencia he tenido estudiando esta maestría, excelentes docentes. Entonces, también, si tienen alguna inquietud, pueden escribir a posgradosingeniería@uninorte.edu.co y lo siguen en las redes sociales. Muchas gracias, Kelly, por tu presentación. Te tenía unas preguntitas. Me daba curiosidad ahora que estabas hablando de cómo querías evaluar o cómo querías evaluar el modelo. ¿Qué tanto puede afectarse o qué tan pertinente sería de pronto probarlo con municipios que tienen tanta distancia a nivel de desarrollo? De pronto Barranquilla comparado con otros municipios que de pronto no se le ve digamos que el desarrollo desde el punto de vista como lo estás mirando, que es una Smart City. ¿Cómo le verías tú ahí esa comparación? O sea, comparar Barranquilla con otros municipios que no estén como tan desarrollados. Sí, desde el punto de vista de Smart City, sí, como probar el modelo con estos municipios fuera de Barranquilla, que desde el punto de vista de ciudad inteligente de pronto pues le puede costar muchísimo más. Sí, exacto. Barranquilla ya está un poco más avanzada respecto a otros municipios del departamento. La idea es crear un modelo que sea general, que sea estándar, que se pueda adaptar a cualquier ciudad o municipio. La idea, pues, tengo que hablarlo con mi tutor, pero creo que ya vamos a tomar o vamos a decidir municipios que ya estén un poquito más desarrollados y no que estén apenas como empezando el proceso. Ok. Y ¿qué tipo de información o con qué tipo, también curiosidad, qué tipo cuáles son las entidades del gobierno que necesitas contactar para tener esa información? Como para poder poner... El Departamento Nacional de Planeación es uno pues, de los importantes porque ellos manejan el tema de ordenamiento territorial y necesitamos también el tema de movilidad. Gracias, Gloria Luna, por el mensaje. Bueno, sí, también con la Gobernación del Atlántico, a ver en qué estado se encuentran los municipios, a quién pues podemos llegar mejor. Ok. La Alcaldía de Barranquilla, claro que sí. O sea, información directamente del gobierno local. Correcto. Ok. Y en el caso de los municipios pequeños, también te lo van a administrar directamente ellos. Las alcaldías, correcto. Ok. Y
bueno, no, eso sería todo. Listo, Kelly. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación nuevamente. Éxitos en el cierre de tu tesis. Gracias. Y muchas gracias de nuevo por participar en este evento. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, entonces con la presentación de Kelly estamos cerrando la jornada. Y nuevamente, pues gracias a todos por participar en este evento, por acompañarnos en toda la jornada desde el lunes con las otras ingenierías y pues en el caso de hoy con ingeniería de sistemas. Yo creo que este es un espacio muy importante de doble vía en el sentido que los estudiantes tienen la oportunidad de poder compartir sus logros, sus avances en su proyecto de investigación, a su vez de poder, digamos, que ensayar cómo va a ser esa presentación final con, digamos, que de sus resultados. Y de paso incluso, o sea, un ejercicio súper bueno para ellos porque también pueden ver, hacer como una autocrítica de paso al momento que están haciendo la presentación para poder ver cómo están, o sea, cómo se comparan también con otros estudiantes, qué les hace falta, etcétera. Obviamente, digamos que también para el principal motivo de todo este evento de la semana es que, digamos que el público, los interesados puedan estar al tanto de qué es lo que estamos trabajando en todas las ingenierías a nivel de posgrado, tanto maestría y doctorado, y que puedan interactuar y poder tener esas oportunidades para ver, digamos, con qué programa pudiesen estar más interesados. Así es, Miguel, la verdad ha sido pues, un evento muy especial porque se socializan las temáticas que al interior de nuestra división realizamos. Este es un espacio para que todas las personas de la comunidad uninorteña puedan ver de cerca qué es lo que exactamente se hace en las temáticas, los grupos de investigación que apoyan nuestro posgrado, los profesores que participan, porque si bien han sido, pues en este caso, los estudiantes los que han presentado su tesis de investigación, también todos mencionaban ahí con qué profesores han venido trabajando toda su investigación. Entonces, ha sido un espacio bien interesante y yo quiero también agradecerle a todas las personas que estuvieron siguiéndonos durante todos estos 5 días de evento. Queremos también comentarles que esperamos que este evento se fortalezca y cada semestre podamos ir socializando cada vez más las investigaciones de nuestros estudiantes actuales, ¿por qué no la participación de docentes que comenten y compartan también esa experiencia con proyectos de investigación, que es también un punto muy común entre los posgrados, especialmente los posgrados netamente investigativos. Entonces, me siento muy feliz y de verdad a Miguel también te agradezco muchísimo por todo el apoyo en el día de hoy, por haber tratado con tus pupilos, con tus chicos, la verdad unas temáticas muy interesantes. A lo largo de esta semana pudimos observar que cada día nos enfocamos en un área de la ingeniería, lo que se hizo muy interesante esa participación de cada uno de ellos. Antes de despedirnos, queremos recordarles que los 14 programas de posgrado de nuestra división de ingeniería ya cuentan con inscripciones abiertas. Adicionalmente, el día de hoy se está cerrando también la feria virtual de posgrado para aquellos que todavía no han podido realizar la inscripción al posgrado y están interesados en hacerlo. A través de este chat vamos a dejar el link de la feria virtual para que puedan inscribirse a este evento y adicionalmente puedan quedar exentos del pago de la inscripción, ya sea si les interesa una maestría o algún doctorado. Entonces, importante eso. También les dejaremos la página web de este evento por si desean conocer cómo estuvo la programación a lo largo de la semana, si desean visualizar esas charlas que de pronto no pudieron verlas en vivo, las pueden ver a través del canal de Uninorte Académico. Van a estar absolutamente todas las charlas que tuvimos durante esta semana.
las van a encontrar allí disponibles. También les quiero recordar que, bueno, a nivel de la División de Ingenierías, nosotros nos encontramos también muy prestos a brindar cualquier tipo de asesoría, ya sea académica, administrativa o financiera. Es importante que si gustan tener mayor información o pedir alguna asesoría, nos escriban a nuestro correo, que es posgradosingeniería@uninorte.edu.co, o también nos pueden seguir en redes sociales. Actualmente nos encontramos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Ahí en pantalla les queda toda la información de nuestros contactos para que nos sigan y conozcan cuáles son esos eventos que siguen después de este, que puedan asistir a ese tipo de eventos, que puedan recibir información y asesoría personalizada. Entonces, nuevamente a todas las personas que nos acompañaron, que se encuentran conectadas y a las que también van a ver este video posteriormente, les agradecemos mucho por haber acompañado a todo el equipo de la División de Ingeniería en este evento. Esperamos que terminen de tener una excelente tarde, un excelente fin de semana. Ingeniero Miguel, muchísimas gracias por la participación y el apoyo en esta actividad investigativa. Muchas gracias. Claro que sí, aquí siempre poniéndonos la camiseta. Así Excelente. es. Feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.